Que Dios me los bendiga. Damos gloria a Dios por estar un día más compartiendo la palabra de Dios. Una palabra de bendición la cual Dios ha preparado. Primero en nuestros corazones para luego traerla a cada uno de ustedes. Bienvenidos a cada uno de los que están conectados a través de las diferentes redes sociales. Que Dios me los bendiga. Sé que Dios ha puesto el querer como el hacer. Sé que Dios ha puesto ese deseo de conectarnos en el Espíritu. Sé que Dios es el que hace la obra. Que Dios me los bendiga, porque sé que es un día de abundantes bendiciones. El tema que Dios nos ha regalado para este día lo hemos denominado Viviendo en el propósito de Dios. Viviendo en el propósito de Dios. Sabemos que a diario vivimos diferentes situaciones, pero cuando nosotros vivimos en el plan, en la voluntad de Dios, Dios tiene una solución. Dios tiene algo preparado especial. Nada pasa por casualidad. Todo pasa y Dios lo permite. Muchas veces diferentes situaciones, aun aquellas que creemos que se nos van de la mano a nosotros, Dios lo permite porque hay un propósito que cumplirse en nuestras vidas. Algunas veces somos procesados y no nos gusta. Yo sé que duele, pero es necesario ser procesados. Y por eso Dios nos ha puesto en nuestro corazón el buen deseo de compartir esta palabra, viviendo en el propósito de Dios. Yo sé que Dios nos hablará de diferentes formas. El tema lleva un poco de tiempo. Si me paso un poquito de la hora, les pido mis disculpas, pero sé que Dios tiene un plan para su vida, al igual como lo ha tenido para la mía. Dios es fiel y Dios sabe cómo nos habla a cada uno. Por eso, quiero que comencemos, porque el tiempo se nos hace corto. Y en verdad doy gracias a todas las personas, vi que algunos se estaban conectando ahí, de diferentes ciudades, de diferentes países, de diferentes continentes y naciones. Gloria a Dios, porque sabemos que se están comunicando. Me comentaba esta semana una persona que para el sector de Copán, para el sector de Santa Bárbara, en diferentes municipios, también se conectaban y estaban pendientes. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Quiero leerles Eclesiastés 3:11 para que comencemos ya con el tema que Dios ha preparado para este día. Dice Eclesiastés 3:11. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender, dice, que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. En otras versiones, esta versión es la TLA. En otras versiones dice que Dios creó el mundo, dice, y lo hizo hermoso, lo hizo maravilloso. Además nos dio, dice, la capacidad de entender aún lo infinito. Hay profundidades que a veces no comprendemos. Hay profundidades que nos llevan en ese deseo de buscar más y más. Pero Dios sabe hasta dónde nos permite conocer. Dice que Él nos permite comprender, nos da la capacidad de entender un pasado, un presente y un futuro. Algunas veces no recordamos qué ha pasado. Algunas otras veces preferimos no recordar ese pasado, porque tal vez fue muy duro. Porque tal vez si viene a memoria algunas cosas todavía duelen. Comprendo, pero Dios en su misericordia nos ha dado la opción de vivir los diferentes tiempos. Por eso es importante que nosotros nos visionemos siempre en Cristo Jesús. Quiero que oremos para que sea Dios guiándonos, para que sea Dios dándonos revelación y sabiduría y discernimiento para poder compartir esta palabra de bendición. Que sea Dios hablando a nuestros corazones. Oramos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Sé tú dándonos la revelación, la sabiduría, Señor, el discernimiento para comprender tu palabra. Clamamos a ti, porque nos llenes de tu sabiduría. Clamamos y te rogamos porque nos llenes de la unción de tu Santo Espíritu, aún más,
porque sé que tu Santo Espíritu está en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con revelación, con sabiduría de lo alto. Bendícenos con gozo, bendícenos con paz. Bendícenos, Señor, con fortaleza, aún mayor de la que nos ha dado, para no desmayar, no importando la situación. Gracias, Señor. Gracias, porque sé que tú eres fiel. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el cuidado de nuestras vidas. Gracias te doy por esta palabra, por este tiempo, por todas las personas que se han conectado, las que lo verán en diferido. Bendícelas aún, Señor. Bendícelas grande y poderosamente, Señor. Bendice a cada uno en tu tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo hemos pedido todo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Somos Ministerios Casa de Pan y sabemos que esto es Iglesia en Casa. Por eso de repente se escuchan algunos sonidos por ahí, conscientes de que estamos en casa, conscientes de que en el vecindario hay un ambiente, hay una vida cotidiana que se tiene que continuar desarrollando. Pero en su misericordia Dios nos ha permitido aquí en casa hacer iglesia, transmitir la palabra, traer una palabra viva, una palabra de avivamiento, de gozo, de paz, una palabra para que podamos vivir en el propósito de Dios, para que avancemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Dice igual en la versión TLA, Eclesiastés, del 3 siempre, pero del 1 al 4. Leímos Eclesiastés 11, ahora es Eclesiastés 3, del 1 al 4. En esta vida, dice, todo tiene su momento. En esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto y mañana bailamos con gusto. Mañana danzamos con gusto. Alabamos al Dios Todopoderoso. Y si te fijas, la Biblia en Eclesiastés 3 continúa hablando de los tiempos, continúa hablando de los diferentes acontecimientos que pueden suceder a cada uno de nosotros en nuestras vidas, como familia, como ministerio, individualmente. Pero Dios en todo, Dios tiene el control. Todo tiene su tiempo para Dios. Y como hijos de Dios sabemos que un día nacimos. ¿Cuándo vamos a morir? No sé. Por eso es importante estar preparados. Porque algunos mueren antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya Dios eso lo tiene considerado. Por eso es importante que si morimos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos encuentren consagrados, que nos encuentren agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. De igual forma, como todo tiene su tiempo, hay diferentes tempestades, buenas y malas. Hay algunas que el hombre, en lo natural, si lo vemos a los ojos naturales, diremos que han sido malas situaciones. Algunos dirán que esta situación ha sido mala. Muchas empresas han cerrado, muchas personas han enfermado, diferentes familias están en conflicto porque tal vez no habían aprendido a convivir. Pero para todo, en todo Dios tiene un control y para todo Dios tiene un plan, tiene un propósito. Por eso hemos denominado viviendo en el propósito de Dios. Cuando no comprendemos que Dios tiene un plan y no es el plan que nosotros queremos trazar en la vida, entonces de repente nos frustramos, de repente suceden problemas, suceden conflictos aún con nuestro Creador. Aún con el Todopoderoso podemos tener conflictos, porque no caminamos conforme a su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y algunas veces nosotros queremos que las cosas sean en nuestro tiempo. Por eso hablábamos de los tiempos. En esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para danzar, hay un tiempo para dejar de danzar, hay un tiempo para todo. Pero no podemos vivir quejándonos todo el tiempo. Eso sí, no podemos vivir quejándonos todo el tiempo. Algunos quieren vivir solo en la abundancia. Dios permite diferentes tiempos, diferentes temporadas.
en diferentes situaciones que nosotros vivimos. Pero algunas veces nos comportamos como niños porque con un poquito que nos cierren la válvula y haga la bendición, o que nos aprieten la cuerda, como dicen aquí en mi país, ya nos enojamos. Nos enojamos y empezamos a renegar, empezamos a decir: y entonces, Señor, y no soy tu hijo, ¿por qué no bendices? ¿Por qué no me tienes en este proceso? ¿Por qué me pasó esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? En vez de decir: gracias, Señor, aunque no lo comprendamos, aunque no comprendamos el tiempo, el proceso, la situación, la adversidad, lo que haya venido, por muy difícil que sea, no nos lamentemos. En todo Dios tiene un propósito. Mejor vengamos a Dios. Vengamos con Él. Hablemos. Busquemos el discernimiento, la revelación, y que Dios nos diga para qué nos está preparando. Para que nos visionemos conforme a su plan y no estemos frustrados conforme a nuestros planes. Porque lo lindo es caminar en el plan de Dios. Cuando caminamos en el plan de Dios, en su voluntad, Él se encarga de preparar todo. Aunque estemos en un hoyo, aunque la situación nos tengan encerrados ahorita en casa, Dios tiene un plan perfecto. Dios sabe por qué lo ha permitido. Todo este tiempo de cuarentena, todo este tiempo de estar guardados en casa. No se enoje. Dios tiene un plan perfecto. Sabemos que su venida está cerca. Pero Dios quiere preparar a su iglesia. Dios quiere preparar a cada uno de nosotros que somos su iglesia. A cada familia. Porque Dios vino por las familias. Dios viene a pesar, viene a limpiar todo este tiempo. Como hablábamos, es un tiempo donde se está sirviendo. Y están pesándonos. Y se está viendo cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Y entonces allí es donde arrancará la cizaña. Porque todo aquel que no lleva fruto, dice, será cortado. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿Vives con gozo o vives quejándote? ¿Vives adorando al Rey de Reyes, no importando la situación que pase? ¿O vives quejándote y lamentándote, y aunque te den abundancias, reniegas por todo? ¿De cuáles eres tú? Yo sé que tú eres un hijo de propósito. Sé que eres un hijo de propósito, un hijo de bendición. Y por eso estamos conectados hoy para compartir esta palabra. Porque Dios hablará a tu corazón, hablará a tu vida. Y ya no te lamentes más. Vive en el gozo del Señor. Vive y avanza, conquista como guerrero valiente. Con el gozo del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Por eso les pido, por favor, que estemos conectados, que nos conectemos en el Espíritu, para que sepamos y que Dios hable a nuestros corazones, así como me ha ministrado a mí. Ustedes no saben, cada momento que yo estaba leyendo esta palabra, me ministraba y me hacía llorar. Y yo recuerdo que cuando la leí por primera vez, ya con conciencia, cuando llegamos al camino del Señor, cuando llegamos y empezamos a leer en el Espíritu la palabra, lloraba, lloraba y lloraba. Hablaremos de Génesis 37 en adelante. Pero era una palabra a la cual yo, en verdad, lloraba mucho. Y no comprendía por qué. Y sabemos que en la Biblia hay diferentes personajes, los cuales han pasado diferentes procesos. Y me quedaría corto, o me faltarían algunos, hablar de ellos, pues. Abraham, Jacob, José, Daniel, David, Ruth, Esther, y así, diferentes personajes aún. Pedro pasó un proceso, Pablo pasó un proceso, y diferentes, por eso les digo, me quedaría corto. Yo sé que cada uno pasó un proceso. Sabemos que cada uno de estos personajes fueron procesados, pasaron por situaciones difíciles, pero en todo Dios tenía el control. En todo Dios tenía un plan. En todo Dios tenía un propósito. Por eso el tema es viviendo en el propósito de Dios. Hoy
Perdón. Hoy hablaremos de la vida de José. Saben, cuando entramos a Génesis 37, hablamos de la vida de José. Y conocemos, el nombre de José es el que provee, el que añade, el que aumenta, el que multiplica. En diferentes versiones. En hebreo, pues, esa es la descripción que tenemos, el significado que tenemos sobre la vida de José. Y sabemos, hemos leído en su historia que sus hermanos, pues, no lo querían, que tenían envidia de él, que decían que su papá lo quería más a él. Y como yo sé que el tema es amplio, solo tocaremos puntos básicos y hablaremos del propósito, del proceso que tuvo José. ¿Por qué Dios permitió este proceso? Porque había que formarlo. ¿Por qué Dios permitió todas las situaciones en la vida de José? Porque había que edificarlo. No sabemos cómo hubiera sido si no hubiera pasado todo este proceso, si Dios no hubiera hecho la obra. Yo sé que muchos de nosotros nos identificamos con la vida de José, pero nos identificamos con la vida de José porque lo vemos ya en la posición y ahí es donde queremos estar todos. Pero leamos un poco y analicemos parte del proceso de la vida de José, que no fue fácil, como yo sé que no ha sido fácil en la vida de algunos de ustedes. Dice Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Los hermanos de José lo vieron que venía y conspiraron para matarle, dice. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Porque sus hermanos se molestaban cuando José venía y les contaba sus sueños. Sus padres se molestaron una vez porque le dijeron que sus padres y sus hermanos se inclinarían ante él. Yo sé que algunas veces es incómodo, es difícil para un padre. Para hermanos mayores no les gusta que un menor venga a estar en una mejor posición, pero como Dios es soberano, Dios sabe para qué te hizo y Dios sabe el corazón que tiene cada uno. A cada uno nos ha formado de una forma diferente, con un proceso diferente. Algunos ha sido fácil, algunos ha sido más difícil. Pero tú no tienes por qué ver mal a tu hermano. Y dice, ¿qué dijeron ellos en el Génesis 37, 20? Ahora pues, venid y matémoslo. Y echémosle en una cisterna, dice. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Este era el plan. Esto era lo que los hermanos estaban planificando, pensando hacer para dañar a José. Porque ellos tenían envidia, porque no lo querían. Pero como Dios, aún aquellas cosas que pensaron hacer para hacernos mal, aún esas cosas, Dios las usa para bien. Por eso es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y eso es eso, en esa verdad, en esa palabra, en esa promesa, tenemos que vivir nosotros. Por eso es importante creer y seguir creyendo. Si te fijas en la vida de los hermanos de José, en verdad ellos tenían envidia, querían matarlo, y vieron ese momento, vieron esa oportunidad cuando estaba lejos de su padre, y dijeron, aquí está solo vamos a matarlo. Pero Rubén intercedió. Rubén, el hermano mayor de todos los hijos de Jacob, intercedió y dijo, no, ¿por qué lo vamos a matar si es nuestro hermano? Mejor echémoslo a la cisterna. Vieron que había una cisterna ahí cerca, y así no manchamos nuestras manos. Voy a parafrasear una parte de la palabra, no me lo tome a mal. Entonces lo echaron a la cisterna y se quedaron ahí todavía. Dice que se quedaron comiendo pan, y de repente ahí al rato vieron que venían unos mercaderes, unos comerciantes. Vieron que traían diferentes aromas, mirra, bálsamo y cosas así. Entonces dijeron ellos, me imagino, pensaron, a lo podemos vender. Y lo que hicieron fue eso, ofrecerlo, proponerlo, y que al final lo vendieron por 20 monedas de plata, dice, por 20 piezas de plata.
Eso dice la Biblia específicamente. Entonces lo vendieron. Agarraron la túnica de José, la mancharon con un cabrito, con sangre de cabrito, y se la llevaron a su papá. Y le dijeron, hemos hallado, esto hemos hallado, le dijeron, y le mostraron la túnica. Reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo o no. Y Jacob reconoció la túnica de su hijo José, y él se imaginó que una bestia lo había devorado. Aquí hay detalles importantes que sabemos. Dios permitió esto para que quedara escrito en nuestros corazones. Dios permitió todas estas situaciones que podemos leer en la Biblia para que cuando nosotros tengamos esas dificultades, cuando tengamos problemas como estos, porque de repente tenemos una gracia especial que sin hacer nada tal vez no le caigamos bien a todos, pero Dios se encargará de cuidarnos, porque Él tiene un propósito. Así que tú no te preocupes de lo que otros vayan a hacer o decir de ti. Tú ocúpate en guardarte, en consagrarte para Cristo Jesús, en hacer su voluntad, en llevar la palabra, en ser ese instrumento de bendición. Tú ocúpate en lo que Dios te demanda, caminar conforme el plan de Dios. José, me imagino que fueron momentos muy de angustia, difíciles, aflicción, y ahora qué va a pasar y qué va a hacer de mí. Ahora me vendieron y lo vendieron como esclavo. Y sabemos, ¿no?, que se lo llevaron y se lo llevaron a Egipto. Y lo vendieron a Potifar. Cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y nosotros queremos conocer ese infinito del porqué de las cosas, nos complicamos, nos frustramos y a veces nos angustiamos. Y eso puede pasar para algunas personas con todas estas tempestades que están pasando, con esta situación, con esta pandemia. Cuando queremos analizar qué va a pasar mañana, ocúpate de hacer lo tuyo en el día que Dios te ha dado para gozártelo, para glorificar su nombre. No te preocupes de las otras cosas, que su palabra dice que Él no enviará la plaga a sus escogidos. Él no enviará la plaga a su pueblo. Él guardará, Él cuidará de sus hijos. Y si Dios permitió que algunos de sus hijos mueran en este tiempo, es porque es el tiempo de Dios, es el plan de Dios. Así es que no te molestes ni te preocupes. Ocúpate de vivir en el plan de Dios. Y vamos a alzar a Génesis 39, 2 al 6. Este fue cuando ya José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar. Y veamos el paso a paso. Mas Jehová estaba con José. Dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, si te fijas, después de este proceso que venía, ¿qué se pudo haber imaginado José? Nada bueno. Pero él no se preocupó mucho en esta parte. Dejó que el tiempo pasara y llegó a un lugar. Cuando lo vendieron, llegó a la casa de Potifar. ¿Qué pasó? Dios lo cuidó y lo guardó en todo ese tiempo. Porque sus hermanos, con la envidia, con el rencor, con el mal carácter que tal vez tenían algunos de ellos, porque Jacob explica adelante del comportamiento de algunos de ellos, lo pudieron haber matado. Pero no lo mataron porque Dios lo guardó. Dios lo cuidó porque tenía un propósito que cumplir. Y nosotros teníamos que aprender de todo este proceso para poder ser y llegar a esa posición que Dios tiene preparado para nosotros, a ese nivel como cabeza que Dios nos tiene preparados. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo. Potifar le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Jehová bendecía todo lo que había puesto en la mano de José, quien era bendecido era el egipcio también. Pero si te fijas, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Te ves la gracia que Dios nos hace reflejar cuando en verdad nos guardamos, nos cuidamos, cuando no vivimos buscando qué más hacer en el mundo, sino que vivimos tratando de alejarnos del mundo cada día, tratando de consagrarnos, tratando de agradarlo a Él, cuando no vivimos renegando, cuando no vivimos amargados, algunos se puede decir, molestos, que todo les molesta. Aún les llevan algo bueno, un plato delicioso, y eso les molesta. ¿Y por qué no me lo trajiste antes? ¿Y por qué no me lo trajiste después? Nunca quedas bien con algunas personas. Y tú sabes de quiénes te estoy hablando. Pero mira lo que Dios hacía. Potifar vio la gracia que Jehová le había dado. Él vio lo que Dios hacía, el don que tenía de multiplicar. Dios bendecía la obra de las manos de José. Dice, y todo lo que él hacía, lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque Jehová en cada situación no miraba un problema. Que me vendieron como esclavo, va a pasar renegando, y que no, él no miraba un problema. Él miraba una solución, él miraba una oportunidad de avanzar, una oportunidad de estar estable. Por eso no reniegues, no critiques por esta situación. Que políticos, que no sé qué, que gobernantes de diferentes países han hecho corrupción. Tú no te preocupes por eso. A cada uno le van a pedir cuenta. Tú encárgate de hacer tu parte. Tú encárgate de llevar la palabra de Dios. Tú encárgate de orar por ellos para que hayan gobernantes justos. Para que cada diputado, alcalde, gobernador y todo, al presidente, todas las personas que ponen en los diferentes países, porque si te fijas, la ola de corrupción viene en diferentes países. No sé qué pasa, pero Dios sabe lo que manda a cada pueblo, porque tal vez quiere que estemos de rodillas constantemente orando, y orando porque Dios sane a estos hombres y les revele el plan de Dios, porque se arrepientan de los malos caminos y comiencen a ser justos, comiencen a traer equidad, a bendecir a los diferentes pueblos. No estoy hablando de uno solo, estoy hablando de diferentes, y sabemos que en estos tiempos atrás hay presidentes que todavía han llegado a estar en cárcel por toda la corrupción a la que se han prestado o la que han sido partícipes. Pero Dios es justo y Dios tiene el control. Tú por eso no te preocupes. Ocúpate en glorificar el nombre de Dios. Ocúpate en conocer la voluntad de Dios, en caminar conforme al tiempo de Dios. Por eso el tema es viviendo en el propósito de Dios. Cuando vives en el propósito de Dios, no te preocupas por todo lo demás, no te preocupas por lo del mundo, te ocupas por lo celestial, porque Dios se encargará de traer tu provisión, de que tu comisión se cumpla. Para Dios no hay nada imposible. Y dice, así halló José gracia en sus ojos, ante los ojos de Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Dios sabe lo que tiene preparado. Así como Dios preparó el corazón de José, así yo sé que ha preparado el tuyo. Sigamos, y dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y no te molestes si Dios bendice a otros a causa tuya. Yo no sé si te contaba el otro día, y gloria a Dios, a veces nosotros llegamos a X negocios, a X, por no decirlo, restaurantes, tiendas, almacenes, empresas, lo que sea, y a veces no hay gente allí, no hay clientes, y cuando llegamos
comienza a llegar otra y otra persona, y se llena el lugar. Y nosotros decimos, gloria a Dios. Dios bendice este lugar, bendice esta familia. Gloria a Dios. Entonces no te enojes porque Dios comienza a bendecir a otros. Por la bendición, por la gracia que tú tienes. Dale gloria a Dios porque Dios se ha fijado en ti y tú eres ese instrumento de bendición. No reniegues, no seas egoísta. Hablábamos. Aquí, por ejemplo, José nos muestra de que él no es egoísta. Él es humilde, él es sumiso, respetuoso. Una persona que se guardó de la tentación, porque hubo tentación, y me imagino que le dejaron el arca abierta, ¿no? Le dejaron todo a su mano, y eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo no iba a pecar? Pero él guardó ser justo, tener un balance en su vida, ser temeroso de Dios. Eso es lo que era José. Allí venía la sabiduría de José, así como nos habla en Proverbios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y él era temeroso de Jehová. Sabía cuidarse, sabía guardarse, sabía tener el dominio propio, sabía guardar su boca, sabía decir no cuando había que decir no. Y él no se enojaba porque el egipcio era bendecido. Dice en el 39:6, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Eso dice la palabra de Dios. Pero mira, el Potifar no se preocupaba de nada. Del comer, dice, no más. Y José se encargaba de todo. José se encargaba de los otros obreros, aún siendo un esclavo en ese tiempo. Pero él no vio cómo la gente lo miraba y lo señalaba. Él no se fijó en ninguna de esas cosas que a veces son situaciones que, cómo me llaman, cómo me miran y por qué. A José no le preocupó eso. Él se ocupó de hacer lo que tenía que hacer. Vio una oportunidad y aprovechó el momento. ¿Para qué? Para multiplicar, para glorificar el nombre de Dios. Una gracia especial es la que tenía José. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hará Dios si tú te comportas y actúas conforme a la diligencia, conforme a los principios, conforme a la responsabilidad con que José actuaba? Dios te bendecirá. Dios te bendecirá grandemente. En cada parte, en cada situación. Dios no verá que allí no hay para producir. Dios verá que tú eres un hijo obediente, que tú eres un hijo consagrado. Dios te ha llevado a X lugar con un propósito. No es casualidad. Pero importante es vivir consagrados para vivir en la gracia de Dios. José tenía y vivía en la gracia de Dios. Yo sé que Dios te ha dado a ti, como me ha dado a mí, una gracia especial para compartir la palabra, para llevar el mensaje. De igual forma, Dios te ha dado una gracia especial a ti, te ha dado dones y talentos, así como lo hizo con José. Porque si te fijas, José, ¿qué es lo que hacía cuando estaba con su papá? Era cuidador de ovejas. Pero allí Dios le dio la sabiduría, la gracia, el favor. Dios estaba atrás de él haciendo multiplicar todo. Es lo mismo que pasa cuando nosotros no vemos el problema en una situación, sino que vemos una oportunidad en esa situación para glorificar el nombre de Dios. Dios sabrá lo que tiene para cada uno. No te preocupes ni que te dé envidia de lo que Dios le da a otro. Tú ocúpate en tu parte de hacer multiplicar los talentos que Dios ha puesto en tu mano, de multiplicar la bendición que Dios te ha dado, aunque no sea tuya. Pero Dios te puso en una empresa, Dios te puso en una casa, Dios te puso en X lugar, en un ministerio. Dios te puso, y tú no eres el pastor, tú no eres la cabeza, pero Dios te puso en ese lugar para que fueras ayuda, para que fueras una solución, porque eso era José. José no era parte del problema, José era parte de la solución, y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Por eso el tema, viviendo en el propósito de Dios. Cuando vivimos en el propósito de Dios, vivimos como aquellos valientes que no tienen temor de X situación. Ayer hablaba con un amigo y me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así está la situación, pero yo no me puedo detener. Yo tengo que seguir adelante. Y gloria a Dios.
Eso es lo que Dios quiere, que con lo que tengas en la mano comiences a multiplicar, comiences a producir, comiences a creer que Dios puede hacer todo, que eso poquito que tienes en tu mano, Dios lo puede multiplicar. Y gloria a Dios, que así lo ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios, porque te digo, esta palabra me ministra. Dios nos ha procesado en diferentes etapas de nuestra vida, por diferentes ángulos. Hubo un tiempo en el cual, pues, yo les he contado, estábamos en un ministerio muy próspero y los bendecimos, oramos por ellos, los amamos. Pero nosotros creímos salir de ese lugar y no era allí. Dios nos habló y nos dijo que era en otro lugar. Y aún así estuvimos 2 años retrasando el plan de Dios. Por eso te digo que Dios nos ha procesado de diferente forma. Es importante vivir en el propósito de Dios, en el plan de Dios, no en el plan tuyo, porque el plan tuyo te puedes confundir. Pero Dios no se equivoca y Dios tiene el control de todo. Dios te cuida y te guarda. Y lo único que quiere es bendecirte. Continuemos. En el 39:7, Génesis 39:7 y 8. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Una propuesta deshonrosa. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José aprendió a ser fiel. José aprendió a tener principios. José aprendió a decir no a cualquier tentación. Y esta es una muestra. Solamente lo dejé como detalle. Pero aprendamos a decir no. No sé cómo se llame tu tentación. No sé cómo se llame lo que mañana vaya a llegar a tu vida de tentación. Pero dile no si no va conforme a la voluntad de Dios. Si las cosas que te proponen no caminan conforme al plan de Dios, dile no, porque eso no le agrada a Dios. José era temeroso y sabía que eso era pecado. Él no iba a vivir esclavo ahora también del pecado, no. José buscó guardarse. Avancemos. Y como sabemos y conocemos la historia, Potifar se enojó cuando la mujer le contó. Y dice en el 39:20... y tomó a su amo José, Potifar tomó a su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. José lo hacía. Perdón. Todo lo que se hacía ahí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿En dónde? En la cárcel. No estaba ya en la casa, en la comodidad de Potifar. Estaba en la cárcel. Y José no renegó, no dijo que era injusto lo que le hicieron. José actuó, accionó diligentemente. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Al lugar donde llegó. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sumar en vez de restar? ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que estar lamentándonos. Él no habla en ningún momento de que se sentó y se puso a lamentar y después de lamentarse tanto tiempo reaccionó. No, en ningún momento. José lo pusieron en la cárcel injustamente. Pudo haberse justificado, pudo haber renegado, pudo haber dicho cualquier cosa, y tenía razón porque injustamente lo llevaron a la cárcel, pero él no vio un problema, vio una oportunidad de servir. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? ¿Como un problema o como una oportunidad de servir? Lo importante es ver cada situación de nuestra vida, cada proceso, cada paso, como una oportunidad que Dios nos da para aprender, para servir, para reinventarnos. ¿Qué tanto podía hacer José en la cárcel? Pero aún así dice,
Todo lo que Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea que ahí había armonía, que había paz, que habían mejores alimentos en esa cárcel, que había un mejor trato. No sé qué tanto puede haber prosperidad en una cárcel, pero imagínatelo. No sé cuál sea tu cárcel. No sé a dónde te han llevado. No sé hasta cuánto te han resumido. No sé, yo he escuchado que algunas personas hasta les han rebajado el salario, les están pagando un 70, 80%, pero siempre les exigen trabajar un 100%. Tú no te preocupes por eso. Que Dios te dará una gracia especial y Dios se encargará de multiplicar tu salario y de prosperar lo que tú haces. Dios se encargará de darte sabiduría, dones y talentos para reinventarte y que esta situación no sea un problema, sino que sea una oportunidad de vida, una oportunidad para multiplicar, para glorificar el nombre de Dios, porque otros verán la gracia de Dios en nuestra vida, otros verán la sabiduría que Dios nos da y dirán, ¿este cómo hace? ¿De dónde saca? ¿Y cómo es que multiplica? Y mira que yo no puedo hacer. Y te preguntarán, ¿y tú qué tienes de especial? ¿Y tú qué le dirás? Yo tengo al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, al Dios todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, el que pelea por mí, a Jehová Jireh, el que provee por mí, Jehová sanador, el que me sana. Yo cada día digo gracias, Señor, gracias, mi Dios. Y esta lectura de Génesis, te decía, me hacía llorar y llorar muchas veces. Y ayer todavía repasaba y leía y terminaba de preparar el tema y me quebrantaba. Pero no veo que José se sentaba a llorar y a renegar. No veo que José se preocupaba de decir, ¿y ahora qué va a pasar? No, él se ocupaba en hacer siempre algo. Dios se ocupaba. José dice, Jehová estaba con José, así como está contigo, así como está conmigo. Así que no te preocupes, ¿qué va a pasar y por qué esta pandemia se ha extendido tanto? No te preocupes. Dios tiene un plan perfecto y para sus hijos, sus escogidos, sus ungidos, sus elegidos, como eres tú, Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene una bendición grande, Dios quiere prosperarte, pero Dios quiere que vivas consagrado. Si eres un ungido, vive consagrado. Guarda aún tus pensamientos, cuida de tus ojos, cuida de tus labios, de tu boca, de tu lengua. No hables a la ligera. Cuida de tus oídos y no prestes oído a cosas que no, a la murmuración. Di no a la tentación. Guárdate, temeroso de Dios, buscando hacer siempre lo recto, lo correcto. Podemos ver la misericordia de Dios en la vida de José. José pudo haber sido uno más de los presos, pero no fue así. José no se lamentaba. José no decía, ¿y ahora qué hago con todos estos? Si tú eres el jefe, a ti te pagan por eso, ¿y por qué no te encargas tú de eso? No, él lo hacía con gozo, él lo hacía. Cada día desarrollaba la tarea diligentemente. No sé qué Dios te está demandando a ti. ¿Por qué estás escuchando esta palabra? Tal vez Dios quiere que des la mía extra y no estás dando la mía extra. Los hijos de Dios tenemos que distinguirnos por excelencia. Por la excelencia, siempre tenemos que distinguirnos por eso. Por ser diligentes. Por dar más en la mía extra. Por ayudar a los necesitados. Por ayudar sin esperar a recibir a cambio algo. Dios quiere que tú seas una persona bendecida. Deja de lamentarte y dile gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me das. Gracias por este día que me regalaste de bendición, este milagro que no muchos recibieron hoy. Gracias, gracias, dile por esta posición en que me tienes. Para José, la posición, el cargo, no era un problema, en la cárcel estaba. Nunca fue un problema. Dios conocía el corazón de José. Dios conoce tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón hoy.
Arrepiéntete. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sacarte de esa cárcel de pecado o de tentación. Dios quiere liberarte de toda tentación. Dios quiere sanarte de toda enfermedad. Ya no te amarres, ya no te amargues ni te amarres a cosas que no vienen de Dios. Sé libre y vive libremente. No sé en dónde estás, no sé cuál es tu situación, pero sé libre y vive en el gozo del Señor. Vive en el gozo del Señor. Y quiero que avancemos en el Génesis 40, 14. Y te acuerdas que enviaron en la cárcel donde estaba José, enviaron al jefe del panadero y al jefe del copero, al copero del rey. Y José reveló sus sueños. Bueno, Dios reveló sus sueños a través de José, y José lo hace ver después, porque José nunca le quitaba la gloria a Dios. Y entonces cuando le dio sus sueños pasaron tal como él le había dicho, como él discernió en su sueño. Y entonces, cuando salieron, le dijo: acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Mira lo que dice en el Génesis 40:14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, le dijo José, y me saques de esta casa, y me saques de esta casa, de esa cárcel donde estaba. José le pidió a aquellos que les había hecho un favor. Se olvidaron de él, pasó el tiempo, y el copero se olvidó de él, el panadero murió así como José se lo había dicho que iba a pasar en el sueño. Todo pasó conforme le había dicho, pero ellos se olvidaron. ¿José se amargó? No se amargó. José no se molestó con ellos. José no se enojó, José no se puso triste. Ya se olvidaron aquellos de mí, no. Cuando tú hagas un favor, no esperes recibir algo a cambio. Cuando tú ayudes a alguien, después no vengas sacándole en cara, hablándole, diciéndole: pero yo te ayudé, ¿y tú por qué no me ayudas a mí? No, tú haz tu parte y Dios se encargará de hacer la tuya. Tu bendición viene multiplicada, mucho más grande de la que tú has sembrado. Lo importante es sembrar cada día, sembrar y sembrar cada día, por amor, no por compromiso, no por interés personal, por amor, por misericordia hay que sembrar. Y si tú siembras cada día tendrás una cosecha. De eso se trata el plan de Dios. Avancemos a Génesis 41:14, porque sí, el tiempo nos ha avanzado bastante. Y dice Génesis 41:14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José. ¿Cuándo pasó esto? Allá al tiempo, cuando el jefe de los coperos le vino él y le dijo a todos sus adivinos y los que tenía, y les contó su sueño y les preguntó que qué significaba eso, y nadie pudo decirle nada. Pero el jefe de los coperos en ese momento se acordó lo que José había hecho, se acordó el don que José tenía, la gracia que tenía José. Perdón. Entonces vino Faraón, y Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Lo prepararon antes de llegar con el Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y mira lo que le contestó José. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Observa la sabiduría con que José le contesta al Faraón. No está en mí, le dice. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José en ningún momento le quiso quitar la gloria a Dios, aún después de que en cada lugar que llegaba él prosperaba y eran prosperados.
la obra de sus manos. En ningún momento él dijo, mira lo que hace Dios conmigo. A mí sí me bendice, a ti no, a ninguno. José no se comparaba. José no se medía. Porque tiene un corazón justo, creo. Eso es lo único que entiendo, que José tenía un corazón justo. José nunca se desubicó de lo que Dios le daba. Él sabía lo que Dios hacía por él y que era él, que era el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová, Dios todopoderoso, hacía todo por él. Y entonces le dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y de igual forma conocemos, el Faraón le contó de las 7 vacas gordas, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas. Igual forma, le contó todo el sueño a José. Te lo parafraseo porque el tiempo nos lleva. Y dijo Faraón, y le dijo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. O sea, lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios va a hacer en esta tierra, lo que Dios va a hacer en las naciones, Dios ya lo ha mostrado. Algunas veces no tenemos el discernimiento o la revelación porque no estamos viviendo en el Espíritu. José vivía en el Espíritu. Y entonces vamos a Génesis 41, 37 al 47. Y vamos a ver lo que pasa. Porque aquí José, el faraón le contó a José el sueño. José le explicó todo, lo que iba a hacer, lo que iba a pasar. Y aún más, José le dio una estrategia. Cómo administrar, cómo distribuir, cómo hacer las cosas. Si te fijas, la sabiduría de Dios estaba en José, así como está en ti, así como está en mí. Pero José nomás se ocupaba de seguir ayudando a cada lugar que lo llevaban. Él era dirigente. Él pudo haber ocupado en tiempo en renegar, en justificarse con el faraón porque me metieron injustamente en la cárcel y todo, pero él nunca hizo eso. Él se ocupó. ¿A qué vine? A esto, ok, esto voy a hacer. Comienzo de cero. No guardo rencor, no tengo envidia, no me preocupan otras cosas. ¿Qué voy a hacer? Camina conforme al propósito de Dios. Vive en el tiempo de Dios. Vive en el propósito, en el plan perfecto de Dios. Ya no vivas amargado porque aquel plan no te funcionó, porque el otro sí. No vivas. Camina y haz lo que tengas que hacer. Sé diligente, así como hay una muestra de la diligencia que tenía José a cada lugar que llegaba. Como te decía, José no era un problema. José era parte de la solución, no era parte del problema. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por eso esta enseñanza, por eso Dios nos explica con tanta sabiduría lo que Él hacía a través de José. Cómo lo hacía, cómo prosperaba, cómo bendecía. José solo se ocupaba de agradar a Dios, de obedecer, de ser diligente, de actuar. Caminaba por fe, así como caminas tú, así como camino yo. Y avancemos porque Dios tiene una posición y tiene una bendición grande para ti. Y dice Génesis 41 del 37 al 47, vamos a leer. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Veníamos parafraseando un poco la palabra por cuestión de tiempo. Todo lo que José le planteó, al Faraón le pareció bien. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué le pareció bien? La estrategia. Todo lo que él le dijo, cómo el sueño, la revelación del sueño era una cosa, pero qué hacer en esa situación, qué hacer en esta situación que estamos viviendo. Que Dios nos dé sabiduría y estrategias, que Dios nos dé revelación para saber qué hacer, no preocuparnos, sino accionar. Y entonces, como él habló con toda soltura, sin egoísmo, habló con libertad, sin pensar, ¿y a quién irán a poner? Yo creo que no me van a poner a mí. No, él nunca pensó eso. Más yo creo que algunos de los que estaban, de los siervos del faraón, que estaban cerca de él y que estaban en eminencia, se imaginaron, pues me va a poner a mí el faraón a cargo de todo esto. Pero José nunca pensó eso. Un corazón limpio es lo que Dios quiere. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Te fijas?
era muy evidente que el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios estaba en José. Era evidente. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestro diario vivir. Tiene que ser evidente que la presencia de Dios está en nosotros. Y dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido, ni sabio como tú. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. El único, el gran yo soy. No hay entendido ni sabio como tú, le dijo a José. Tú estarás sobre mi casa. Mira, el faraón ya lo está nombrando. Lo está poniendo en una posición de eminencia. Así como Dios está preparando para ti y para mí esa posición de eminencia. Tú estarás sobre mi casa, le dijo. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Gloria a Dios. Solo nuestro Dios, que es el que nos ha delegado para esta comisión. Solo Dios, en su amor, en su misericordia, que nos ha llamado y que nos ha dado una nueva oportunidad. Y dice el 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Autoridad total. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo el faraón. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo dice, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Eso decían, doblad la rodilla cuando José iba pasando. Y le puso sobre la tierra de Egipto. Doblar la rodilla, porque ahí viene el nuevo gobernador. Ahí viene el nuevo jefe. Doblar la rodilla, le decían a todos los otros egipcios. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Ya una vez que recibió posesión de todo, que recibió el anillo de sellar, le dieron esposa, le dieron todas las bendiciones, todas las comodidades que él necesitaba. Y de igual forma le delegaron autoridad. Entonces José salió por toda la tierra de Egipto, dice. Era José de edad de 30 años. Era José de edad de 30 años. Era joven. Si te fijas, por todo el proceso que había pasado y todo lo que había tenido que hacer en su vida, era joven. Era joven, pero fue bien procesado. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Amén. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Yo quiero que veamos 7 puntos. 7 puntos importantes en esta parte. Yo sé que el tiempo ya estamos al final, pero quiero que me regalen unos minutos más porque estamos cerrando. 7 puntos muy importantes y cualidades muy importantes de las cuales fueron parte del proceso de José. Y dice, 1, Jehová respaldaba a José en cada situación. Algo muy importante. Jehová respaldaba a José en cada situación. 2, José actuaba con sabiduría de Dios, con humildad, y no le afectó la posición o el cargo que le dio el faraón. El cargo que le dio Potifar no le afectó a él. El cargo que le dieron en la cárcel no le afectó, y no le afectó el cargo que le dio el faraón. 3, Dios puso en eminencia a José, lo puso por cabeza, así como te pondrá a ti y me pondrá a mí. 4, Dios cambiará tus vestiduras, Dios cambiará tus sandalias y cambiará tu anillo de sellar. Dios te dará autoridad. Pero es importante ser humildes, ser sabios, tener un corazón conforme al corazón de Jehová, que eso es lo que Dios le agrada, justo,
5. Dios le dio sabiduría a José para crear estrategias y aplicarlas, así como también le dio la sabiduría para saber administrar una nación y saber distribuir la bendición abundante. Muchas personas cuando están en la bendición lo que hacen es apartarse de Dios. No te apartes de tu verdadera bendición que se llama Cristo Jesús. Todo lo demás es perecedero. Todo lo demás es perecedero. La prueba en la abundancia también es fuerte. Hay mucha tentación. Por eso es importante mantenerse cimentado en Cristo Jesús. Dice el 6. José pasó 13 años de proceso continuo. ¿Cuánto llevas tú? No sé. Dios nos llevó a nosotros por diferentes procesos. Dios nos ha llevado y nos ha fortalecido, porque el plan de Dios no es debilitarnos, no es hacernos daño. El tiempo de proceso es para que nosotros seamos fortalecidos, para que nuestro carácter sea formado, para que tengamos esa templanza, para que tengamos la misericordia. Por eso somos procesados, no solo para tener el carácter de arrogancia, no. En la posición es fácil ser arrogante, pero en la cárcel, pero Dios te enseña humildad, te enseña amor, te enseña misericordia. Todo este tiempo de proceso, ¿para qué ha sido? Para que tengamos misericordia, para que dejemos el hombre viejo a un lado, todos los deseos de la carne a un lado, todos los intereses personales a un lado, y nos fijemos y conozcamos cuáles son los intereses de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos, en qué tenemos que ser diligentes. Ese es el plan de Dios, y por eso es necesario el proceso. ¿Por qué? Porque tú y yo somos llamados para ser puestos en eminencia. Por eso es necesario ser procesado. No te quejes si estás en un proceso, porque estás viviendo en el propósito de Dios. Estás viviendo en el plan divino. Estás viviendo para avanzar, no para retroceder. Para la abundancia, no para la escasez. Si estás viviendo en este tiempo, no te quejes. Alaba, adora a tu Creador. Adóralo. Sé humilde. Vive en la gracia de Dios, glorifica el nombre de Dios, no busques quitarle la gloria a Dios. Y el 7 dice, Dios no permitió que fuera afectado el corazón de José para no guardar rencor de sus hermanos que tanto daño le habían hecho, para no guardar rencor de todos aquellos que se encontró en el camino, porque cualquiera con tanto proceso se puede amargar. Pero esa es la misericordia de Dios, que nos libra y nos libra de todo ese proceso y nos permite vivir en el gozo de Dios. Nos da libertad, porque Él vino para hacernos libres, no para que viviéramos en el pecado, no para que viviéramos en cárceles, no para que viviéramos en hoyos, no. Dios te quiere sacar de esa oscuridad, de esa amargura, de esa pobreza. Dios te quiere sacar de ese círculo en que estás encerrado. Dios quiere que tú te reinventes, porque Dios quiere prosperar la obra de tus manos, pero de ti depende si actúas diligentemente. Dios quiere bendecirte aún más de lo que ya lo ha hecho. Dios ha sido fiel. Y miremos ya para cerrar, Dios le regaló a José 2 hijos, de los cuales los nombres de sus hijos tenían un propósito también. Y dice que Manasés Dios me ha hecho olvidar. Ese era el significado de Manasés. Manasés, Dios me ha hecho olvidar. En hebreo, eso era el significado. Tu nombre es tu profesión y tiene un significado. Y el segundo hijo era Efraín, y su nombre era Dios me ha hecho fructificar. Dios me ha hecho olvidarme de todo lo que me hicieron mis hermanos, amigos o quien sea, de aquellos que me robaron, de aquellos socios que tuve y que hicieron cosas. Dios me ha hecho olvidar todo eso. Yo no puedo vivir juzgando a otros. Yo tengo que vivir en la gracia de Dios, guardando mi boca. Que otros me hicieron una mala jugada, que otros no me pagaron. No te preocupes, Dios se encargará de pasarle a Él su cuenta, y Dios se encargará de darte tu bendición a ti. Todo tiene su tiempo, claro, todo tiene su tiempo. No esperes que las cosas sean en tu tiempo. No acelere los pasos, porque lo único que vas a hacer es dañar el plan, el propósito de Dios. Tú puedes dañar tu bendición porque quieres acelerar los pasos. Y eso pasa ahora.
con muchas frutas y muchos productos del campo que se arrancan antes de tiempo y vienen ahora sin tanto sabor. Y Dios quiere que tú tengas ese gozo, esa pasión, ese sabor, ese amor por adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hemos compartido esta palabra, para glorificar el nombre de Dios. Y mira lo que dice Génesis 45, 7 al 9. Solamente para que comprendas lo que hemos venido hablando en todo el plan y lo que José le dice a sus hermanos. Pero Dios me envió antes que a vosotros para hacer que os queden descendientes sobre la tierra. O sea, había un propósito. Pero Dios me envió antes que a vosotros para hacer que queden descendientes sobre la tierra y para salvaros la vida de una manera extraordinaria. Para salvarlos, porque en esa tempestad, si no hubiera habido un hombre con la sabiduría de Dios, con la dirección de Dios, con la sabiduría extraordinaria que Dios le dio a José, tal vez se hubieran comido los 7 años de abundancia, se lo hubieran comido, y los 7 años de escasez hubiera desaparecido esa nación. Pero Dios tenía un plan, por eso mandó a su elegido, mandó a su ungido, mandó a ese hijo consagrado, así como te ha guardado a ti, así como me ha guardado a mí, así como se ha fijado en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para glorificarse en nuestras vidas. Así que fue Dios quien me envió a este lugar, le dice. O sea, olvídate, yo no te guardo rencor, fue Dios quien me envió a este lugar, y no vosotros, le dice, porque también ellos pueden decir, pero si nosotros nos hubiéramos vendido, no hubiera llegado acá. Así que fue Dios que me envió a este lugar, y no vosotros, dice. Él me ha puesto por consejero de Faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Dios lo puso en eminencia, y Él se los dejó claros. No son ustedes los que me mandaron aquí. Esto no pasó por casualidad, esto pasó porque era el propósito de Dios. José vivió en el propósito de Dios. José vivió agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. José solo se ocupó de desarrollar diligentemente la labor que a él le tocaba. ¿Qué te han encomendado a ti? Comienza a hacerlo diligentemente, con gozo, en paz, con la fe que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Dios está al cuidado de ti. Dios cuida de ti, no importa la situación donde estés, cómo estés ahorita. Dios cuida de ti. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, así como lo hizo en la vida de José y fue procesado. Y tal vez tú has pasado tanto proceso que ya estás cansado, que ya hasta estabas a punto de amargarte. No te amargues, no te angusties, no te desesperes, que Dios tiene una solución para tu vida. Si has sido procesado, es porque tú eres un escogido, no es porque Dios no te ama. Y muchas veces eso es lo que hacemos los cristianos. Nos quejamos y decimos, Dios ya no me ama, mira cómo pasa esta situación, mira esto, mira lo otro. No te quejes, dale gloria a Dios, gózate en la presencia de Dios, gózate en llevar la palabra de Dios, gózate en compartir este mensaje, que así como Dios ha traído bendición para ti, también traiga bendición en la vida de otras personas. Compartiendo esta palabra, tú estarás sembrando vida en la vida de otras personas. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, hermano. Sé que ya estamos fuera de tiempo, pero que sea Dios bendiciéndote con toda bendición del cielo y de la tierra. Quiero que oremos rápidamente para cerrar en esta palabra, y que sea Dios hablando a tu corazón, que sea Dios ministrándote, que sea Dios haciendo lo sobrenatural en ti y sacando lo extraordinario que hay en ti, porque tú eres un hombre escogido para glorificar el nombre de Dios. Oramos, Padre Celestial, gracias, Señor, te doy por esta palabra de bendición, por esta eminencia que me ha dado, Señor, este privilegio que me ha dado de traer tu palabra viva, de compartir con los hermanos tu palabra. Bendice, Señor, a todos estos hermanos que han recibido tu palabra con gozo. Bendícelos, ministra sus corazones, Señor. Bendícelos. Y de igual forma, así como ellos han sido bendecidos, se han sido multiplicados, Señor, que sean ese instrumento de bendición, que lleven palabra a otros, que lleven multiplicación, que lleven bendición a otros, que sean hombres sabios, astutos, hombres de privilegio, hombres que glorifiquen el nombre de Dios, hombres de reino. Bendícelos, Señor, grande y poderosamente.
Bendícelos de una forma extraordinaria y sobrenatural. Llénalos de tu sabiduría. Llénalos de tu conocimiento, Señor. Llénalos de tu inteligencia. Señor, muéstrales, Señor. Revélales tu plan perfecto e instrúyelos en el camino que deben de seguir. Bendícelos, mi Dios. Te lo pido todo, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. A ti es la honra, Señor, y a ti es la gloria. No sabes cuánto me gozo en traer una palabra de bendición cada día. Y cada día siento que el compromiso es más grande. Cada día siento que el reto de traer una palabra se vuelve más grande, el compromiso. Porque no vengo yo como hombre. Vengo en el Espíritu trayéndote una palabra. No vengo como hombre, tienes que saberlo. Busco la presencia de Dios para glorificar su nombre y que esta palabra quede escrita en tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano. Esta palabra, si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con otros. Dale like, dale un compartir, suscríbete a Facebook y a YouTube, que es por donde estamos transmitiendo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.